Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer domingo después de Navidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. La carta a los Colosenses, en su capítulo 3, dice así: Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y sobre todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 2, versos 41 al 52. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Y, acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo, entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los seres humanos. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Jesús le decía a María: ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Nos encontramos ante el acontecimiento
con el que los evangelios rompen el silencio sobre los años ocultos de Jesús. Las poblaciones en aquel tiempo peregrinaban a Jerusalén con las fechas festivas de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, y en esta peregrinación Jesús tenía 12 años, un año menos de cuando se comenzaba a considerar a los niños oficialmente adultos. Cuando regresaban, al transcurrir un día, María y José no encontraban a Jesús, y regresan hasta encontrarlo en medio de los maestros y doctores en la ley, escuchando y respondiendo las preguntas que le hacían. La preocupación de María y el no poder entenderlo indica que a esta altura María no comprendía la filiación divina de su hijo. Jesús conocía la Torá, y era sobre lo que estaban hablando con los maestros y doctores en el templo. Y esa ley de Dios serán los asuntos de su Padre. El nombre del Padre ahora está dirigido a Dios, ya no más a José. Los asuntos del Padre de Jesús tenían que ver con la ley y los profetas, y van a ser los asuntos de cada persona cristiana en este mundo. El diálogo sobre las Escrituras permite ampliar las formas de interpretación. Aquí es importante recordar que Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. También Jesús nos deja un mandamiento nuevo, el cual consiste en amar así como Él nos ha amado. Los asuntos del Padre tendrá que ver con aquel diálogo que permita una interpretación que nos aproxime a una mejor comprensión de la voluntad de Dios. Cuando los que hablaban con aquel niño Jesús se admiraban de su inteligencia, probablemente no se trataba de cierto asombro de su memoria sobre algunos textos bíblicos, sino sobre la inteligencia de su interpretación. Todo el cuerpo legal de las Escrituras debería estar al servicio de una progresiva comprensión del amor de Dios. Jesucristo mismo es el amor de Dios que nos alcanza. Previo a Cristo, la ley intentaba poner freno a la violencia humana y dar un orden a la convivencia, un orden sano. Pero muchas veces terminó siendo manipulada por un sector del pueblo que llegó a considerarse, por apellido o rol desempeñado, dueños de la interpretación de la Torá. Y dentro de esta interpretación se llegaron a considerar representantes de la voluntad de Dios en medio de la población, lo que los condujo a señalar con el dedo los pecados de los demás, pero considerarse a sí mismos eximidos de cualquier pecado. De modo que la interpretación estaba teñida del lugar de poder, el cual distinguía, por ejemplo, a los doctores en la ley, escribas, fariseos, de los demás en la población. Jesús, ya desde niño, se involucra en estas conversaciones sobre las interpretaciones que se hacen de las Escrituras. San Pablo escribe a los colosenses señalando las cuestiones que cada persona cristiana debe tener presente en la interpretación de las Escrituras, a fin de que esa interpretación no quede al servicio de los lugares de poder y que en el ejercicio del rol cristiano se madure una coherencia entre la voluntad de Dios expresada en las Escrituras y la conducta, la que podríamos decir la ética cristiana, en la convivencia. Subrayemos lo que indica San Pablo a la comunidad cristiana. Él dice: ustedes son elegidos de Dios, sus santos y amados. Revístanse
de sentimientos de profunda compasión. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente. Revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque formamos todos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dejando sus gracias por Él a Dios Padre. Estas instrucciones que San Pablo deja a la comunidad cristiana en el mundo nos permite entender, entre otras cosas, que la verdadera sabiduría no está en alguien en particular, sino que debe ser construida en ese diálogo, en un diálogo que permita una interpretación que cada vez nos aproxime más al conocimiento de la voluntad de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, siembra en nosotros la curiosidad en la interpretación de las Escrituras. Permítenos crecer en ese amor que tú nos das y que así podamos dar testimonio de tu voluntad en las realidades a las que tú nos llamas a servir. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu aliento para que podamos tener la fortaleza de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.